Estamos en la ciudad de Arequipa, esta es la avenida La Marina. Tras ese muro que ustedes están viendo está el río Chili y acá pueden ver el puente más antiguo de la ciudad, el puente Bolognesi, construido durante la época española. Pero en algún momento ese puente no existía y esta era una zona de tránsito, de paso. Estamos a unas 3 cuadras de la Plaza de Armas y hemos venido aquí a encontrarnos con Juan de la Serna, que es encargado de patrimonio para el desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y con Francisco Ampuero, que es el gerente del Centro Histórico de Arequipa. ¿Por qué? Porque con ellos vamos a entrar a los tambos, unos tambos que fueron recuperados en los últimos años gracias a la cooperación española, con la intervención de la municipalidad y con apoyo de los propios vecinos. Los tambos eran unos lugares de paso de los españoles, de comercio entre los indígenas y los españoles. Los indígenas llegaban hasta esta parte donde acababa la ciudad y no podían ingresar más allá. Arequipa era conocida como la ciudad blanca, no precisamente por el color del sillar, sino porque su población era abrumadoramente, mayoritariamente blanca, española, unos pocos indios y aún menos negros. Entonces, aquí se hacía el comercio, los tambos eran lugares, hoy son zonas que han sido recuperadas para la vivienda y vamos a hablar precisamente de eso. Gracias, Francisco, por esto, gracias, Juan. He tratado de dar un contexto, simplemente para que la gente conozca. Vamos a entrar por una puerta a un tambo que se había convertido en un tugurio. Los tambos se convirtieron en vecindades en el siglo XIX, en el siglo XX, y era gente pobre que vivía en condiciones paupérrimas. Hoy las cosas cambiaron, el enfoque cambió y ahora es un nuevo enfoque de patrimonio, pero pensando en las personas. Sí es. Mire, bueno, tenemos que pensar que los tambos eran los lugares de llegada, ¿no?, del comercio de la costa. Y acá llegaba, por decir, las recuas de mulas y estaban los abrevaderos, ¿no?, que eran el río Chili. Entonces acá dejaban sus cargas para posteriormente ingresar hacia la zona de la Sierra Sur. Esto con el tiempo se fue convirtiendo en zona residencial de la gente que trabajaba en las curtiembres, ¿no? Y al final, al desaparecer esto, decae y se convierte en un tugurio, ¿no? Entonces la intervención que hace la cooperación española con la municipalidad y los propios vecinos es volver a recuperar la residencia en condiciones adecuadas. Y ese es el trabajo que se ha realizado en los 3 tambos que se han intervenido. Juan, antes de empezar el programa, tú me decías que el concepto que habían tenido cuando se fijaron en los tambos no era el arquitectónico, no era recuperar un patrimonio para que se conservaran paredes, sino que estos lugares sigan siendo utilitarios, que la persona era primero, era parte del mayor, no, era el mayor concepto en el que habían pensado. Tú eres arquitecto, eres restaurador, tu medida parece ser el ser humano. Sí, mira, bueno, es correcto lo que dices, ¿no? De hecho, bueno, las intervenciones de los tambos empiezan ya en el 2001, ¿no? O sea, y en ese momento, tanto el equipo, que no es un equipo de la cooperación española viene a ayudar, el equipo fundamentalmente es arequipeño, ¿no? Entonces, este equipo de técnicos, de arquitectos, de ingenieros que trabajan en el centro histórico, ya se adelantan a un concepto que existe ahora de patrimonio vivo, de ciudad viva. La ciudad patrimonial no es la ciudad de las piedras. Cualquier ciudad patrimonial, por el hecho de ser ciudad, tiene una carga histórica, una carga de patrimonio inmaterial, de patrimonio vivo, que está vinculado con la gente que vive en la ciudad, que es la que ha defendido la ciudad a lo largo de la historia y es además la que tiene la memoria histórica de la ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es una de las primeras intervenciones que se hace bajo ese concepto, ¿no?, de que bueno, es importante recuperar patrimonio, recuperar templos, recuperar edificios públicos, pero también es muy importante el recuperar la vivienda para también recuperar a los pobladores de esas viviendas. Ustedes no están haciendo arqueología, están haciendo recuperación de patrimonio en ciudades vivas.
Efectivamente, ese es un poco el tema, ¿no? ¿Les parece que entremos un poco para que nuestros televidentes puedan ya ir viendo un poco el trabajo que ustedes han hecho? Este es el tambo Matadero, así se le conocía, y este tambo no fue el primero en recuperarse, fue el segundo en recuperarse. Había mucha gente aquí y lo que ustedes están viendo realmente es una fachada completamente distinta, diferente. Esto era un lugar, creo que podríamos decir, sin exagerar, que era un lugar insufrible para vivir, pero ahora lo vamos a ver. Entramos. Quiero que ustedes puedan apreciar la belleza que ahora hay desde hace unos años. ¿Hace cuántos años recuperaron ustedes este 2002. En el 2002. Sí. Estamos a 11 años de la recuperación de este lugar. Yo quisiera, ustedes tuvieron contacto directo con la gente que vivía aquí. Si yo viviera aquí ahora cuando entro, bueno, yo me sentiría orgulloso. En esa época, me imagino, en un lugar completamente tugurizado. Era una vergüenza vivir acá. Claro, nosotros hemos intervenido esto recuperando los espacios públicos, se ha modificado todas las redes de agua, desagüe, se ha intervenido en la recuperación de los pasadizos porque esto estaba totalmente tugurizado con servicios que no correspondían adecuadamente a la infraestructura del local y se ha tratado de poner viviendas dignas, ¿no? O sea, con todos sus servicios al interior. Esto era, no sé, callejón de un solo caño, ¿verdad? Esto era, no sé, como el Buque en Lima o esos lugares de hacinamiento de personas pobres. ¿Cómo hicieron ustedes para convencer a esta gente de meterse en su intimidad, aunque sea para hacerlos florecer? Claro, ha habido un proceso de sensibilización, además que había una necesidad del mismo residente de cambiar, ¿no? Y esto ha tenido algunos problemas, sobre todo en la parte del saneamiento físico legal, ¿no? Que también se ha logrado conjuntamente con este proyecto. Cuando les dijeron a los funcionarios de la cooperación española que había un proyecto para recuperar viviendas, donde había unos lugares bonitos pero completamente hacinados y con una propiedad difícil de percibir, ¿qué pensaron? Bueno, no es que fuera una cosa nueva, ¿no? Ten en cuenta, nosotros en la cooperación española ya estuvo apoyando en el expediente para la declaratoria de UNESCO, de declaratoria de Arequipa, del Centro Histórico de Arequipa como Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Ese expediente de UNESCO contemplaba ya unas actuaciones, o sea que los tambos no eran un elemento nuevo, sino eran un elemento que ya estaba contemplado dentro del plan de gestión del Centro Histórico que se incorporó al expediente de UNESCO para que fuera declarado Arequipa Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Quiere decir que ya estaba identificado, pero lo que no estaba identificado es la forma de intervenir, ¿no? El terremoto del 2001 fue, de alguna forma, hubo una situación de emergencia y se dieron unas condiciones especiales para poder trabajar con los damnificados. Hay que tener en cuenta que también todos estos tambos sufrieron daños en mayor o menor gravedad. Entonces, en realidad, lo que hoy se dice ya como parte del discurso habitual, que el terremoto fue una oportunidad, así fue una oportunidad y realmente esas necesidades que se plantearon a raíz del terremoto permitieron muchas veces canalizarlas a través de proyectos. Es el caso de los tambos. Hubo muchas más intervenciones en el centro histórico, pero bueno, este es un bloque de actuaciones que se abrieron a raíz de esa oportunidad y de esas necesidades que surgieron, ¿no? Cuando veo esto, veo una arquitectura especialmente bonita y parece inclusive que uno caminara por alguna callejuela española, por ejemplo. A mí me gustaría que tras la pausa pudiéramos hablar de ese mestizaje que hubo, qué significan los tambos dentro de la arquitectura y cuán importante han sido precisamente para la declaratoria de este centro histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estamos con Francisco Ampuero, gerente del Centro Histórico, con Juan de la Serna, de la Cooperación Española, y bueno, soy Enrique Zavala y estoy suelto en plaza.